Muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva sesión. Y bueno, amor, bienvenidos de nuevo. Estamos aquí hablando de cómo acelerar nuestro destino. O sea, que hay obstáculos que no nos permiten crecer. Y no sé si te ha pasado, amor, donde a veces queremos avanzar hacia alguna meta, queremos emprender algo nuevo y como que tenemos toda la idea, Con tenemos las ganas. las ganas, ¿no? Y tenemos todo en orden, básicamente. ¿Y luego qué sucede? Nos Luego sucede, saboteamos. luego sucede que nos encontramos en el mismo Loop. lugar donde empezamos y Wow. pensábamos que de ahí vamos a avanzar, pero luego nos encontramos en ese mismo lugar más frustrados, más temerosos, molestos y Mm, muchas veces con reacciones que ni siquiera nos imaginamos que puedan estar en nuestros corazones, mm, pero que lo están. Y nos preguntamos qué hemos hecho mal o quién ha hecho esto y hasta muchas veces podemos culpar a Dios, que Dios bendice a otras personas. Mira cómo otras personas avanzan, mira cómo otras personas tienen negocios, mira cómo otras personas sus relaciones les va súper bien, mira cómo otras personas tienen buena salud y por qué yo no, y por qué yo no. mm. Entonces, ¿cuántas veces tú te has preguntado, cuántas veces han estado en este lugar haciéndote la misma pregunta? Y al final y al final dices, ¿por qué yo no? ¿No? ¿Por qué yo no? Y empezamos a renegar, empezamos a traer muchas cuestiones, a preguntas que a veces no tienen respuestas. Así es, así es. Bueno, eso del loop me llamó la atención, ¿no? Como que es como un ciclo, un ciclo. Y a mí me ha pasado esto. Me ha pasado, no sé si a los que están con nosotros hoy les ha pasado, pero queremos dar los pasos y algo que escuché una vez en mi vida, algo que escuché que me dijeron fue, o puedes tener resultados o puedes tener excusas. Muchas veces tenemos hartas excusas, ¿verdad? Decimos es que la economía no me conviene ahorita, está mal la economía. O es que esto pasó, ¿no? Pasó lo siguiente. Tenemos excusas. Y típicamente cuando no hay un avance, lo último que tratamos de mirar es a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me incomoda, ¿no? Nadie quiere aceptar que quizás está dentro de mí. Pero estamos en este pequeño taller, estamos hablando de esto porque no, yo sé que entre tú y yo muchas veces ha pasado eso y ya no queda dónde más mirar, ¿no? Bueno, claro, y yo creo que vamos a tratar justamente, puede haber muchas cosas por lo Mm, cual te pase eso, obviamente, hay muchas mentiras que podemos creer, que tienen, digamos, raíces en muchas clases diferentes de emociones. Podemos estar, qué sé yo, teniendo ese loop por muchas situaciones, pueden ser emocionales, espirituales, ujú, puede ser mentales, pero hoy día vamos a estar hablando justamente acerca del temor. Vamos a estar ujú, hablando acerca del miedo, porque el miedo es algo que todos enfrentamos, el ujú, miedo es algo que todos nosotros experimentamos. Es más, mm, me importa mucho decir que el miedo realmente es un mecanismo. mecanismo de defensa, de supervivencia más antiguo que tenemos. O sea, el miedo en sí es algo que está instalado en nuestro ser. No es algo que yo te voy a decir ahora, chivirín, barabán, ¿no? Quítate el temor, o ya no vas a tener temor, o de pronto ya te vuelves la persona sin temor del universo. No, no va a ser así. Obviamente el temor es algo, una defensa, mecanismo que está dentro de nosotros, que desde que pasó lo que pasó, cuando nos separamos con Dios, Eva y Adán, se introdujo en nuestro ser por protección, por Por supervivencia. autoprotección, supervivencia. O sea, científicamente hay un mecanismo biológico en el ser humano que se llama fight or flight en inglés, o vuela o pelea. No, entonces cuando ciertas circunstancias suceden, digamos, hay un ataque, suena algo fuerte como una bomba o eh,
nos puede pasar un atentado o un robo o ciertas, por eso nos asusta ciertas bullas, ¿no? No sé si le ha pasado que como que estás ahí solo trabajando y alguien viene y hace una bulla y te asustas. O sea, ese tipo de miedo es natural, pero también en ciertas circunstancias, biológicamente, se acelera el corazón y activa el mecanismo de vuela o pelea, porque la tendencia humana es que o voy a correr, jugarme, ¿no? Para salvar mi vida, mi pellejo, o tengo que pelear, Pero lo que tú estás ¿no? hablando es acerca de las señales de entorno, ¿no? Cuando Claro. nosotros tenemos temor, hay tres cosas que pasan. Y esto hay que tenerlo bien claro, ¿no? Señales de entorno, conducta y resultados. Señales de entorno, conducta y resultados. Por ejemplo, un niño tiene una señal de entorno, de repente en ese momento, o el tráfico es una señal de entorno, no es un entorno. El tráfico está súper lleno, hay un montón de carros, trailers, viniendo taxis por todos lados, es un entorno. ¿Y qué sucede? Que nosotros adaptamos una conducta porque queremos un resultado. El resultado es que no nos aplaste el carro, que nadie nos atropelle. Entonces nuestra conducta va a ser mirar por los dos lados. Entonces, el temor es un mecanismo de defensa que nos ayuda a poder evaluar qué tipo de conducta vamos a tener esos entornos con un deseo deseado. Eso es lo más natural, eso es como Dios nos creó. Cuando un niño va a poner su dedo en un interruptor en su entorno, ¿qué conducta tiene? Lo saca. ¿Por qué? Porque no se quiere electrocutar. Entonces, ese es algo natural que todos nosotros vamos a hacer, es parte del aprendizaje, el temor nos ayuda y nos empuja a aprender en muchas ocasiones, pero cuando el temor se vuelve una ansiedad, cuando el temor se vuelve tóxico, cuando el temor empieza realmente a inhibirnos de poder avanzar o tomar acción, una acción razonable, no una acción de volar o fugarme o pelear, sino una acción lógica, una acción que nos permita poder buscar la solución a lo que nos estamos enfrentando. Y eso sucede cuando nosotros nos enfrentamos teniendo temor, pero al mismo tiempo incertidumbre. Por eso voy como que la reacción biológica que hablan los científicos de vuela o pelea es algo que no solo pasa en el entorno, ya con el tiempo pasa porque ya tenemos traumas o hemos pasado algo. Hemos pasado un entorno de trauma, un Por entorno que no ejemplo, nos ha gustado. eh, intenté una vez, voy a dar un ejemplo que cuando queríamos comprar una inversión como una casa para alquilar. Eso fue hace muchos años y bueno, ese negocio nos ha ido bien ahora, pero en el momento, obviamente uno está investigando, es nuevo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me acuerdo que la compré y un familiar me dijo, no, ay, qué mala inversión. Todo así, afectado. Le digo, ¿por qué? Porque hace muchos años ellos les tocaba cobrar alquileres para una señora y los inquilinos habían destruido la casa. Eso ni No, siquiera fue en el mismo estado donde nosotros vivíamos. Esto fue 30 años antes. ¿Qué sé yo? ¿Qué tipo de casa? ¿Qué tipo de inquilino? ¿Qué tipo de administración tenía? ¿Qué tipo de contrato? Nada que ver. Pero esa persona yo noté que tenía miedo, temor de emprender algo. Y bueno, por cierto, me ha ido muy bien este emprendimiento. Así que menos mal que, que conquisté mi temor. Pero noté cómo era la reacción. Era una trauma que para ellos decía, vuela, corre, fúgate, aléjate, no lo hagas. Porque me pasó mal o vi que fue mal. Ni siquiera eran ellos ayudando a otra señora, ¿no? Como un trabajador. Pero ellos dijeron dentro de ellos un juicio, hicieron un juicio, una ley, un principio, una muralla de defensa, por decirlo de otra exacto. manera, que mejor no lo hago porque va a ir mal. Claro, hubo ahí un entorno, Ujú, hubo una conducta frente a ese entorno y obviamente el resultado para ellos era simplemente no hacerlo, ¿no? ujú. Ahora, eso es muy interesante lo que has dicho, Jason. ¿Alguien me están escuchando, no? Alguien me puso que no se me escucha, ¿se me escucha? A ver si me ponen los... ¿Se me está escuchando? ¿Sí? Buenas noches, bajito se le escucha de Pastora Cris. Se me escucha muy bajo. You need to scoot over. Okay, Bueno, pégate. ¿ahí se me escucha mejor? Ajá, pégate. A ver. Sí,
¿Ahí? Así, Ya, directito. ya, muy Ajá, bien. muy bien. Esta sí es muy chiquita ya. Algo que tú estás diciendo me Ujú, pareció muy interesante porque es verdad, cuando nosotros empezamos a tener temor, ujú, ¿no? Empezamos a tener incertidumbre, esa reacción de volar o pelear es tan natural. ¿Por qué? Físicamente nosotros tenemos una parte frontal, ¿no? Detrás de nuestros ojos hay una parte de nuestro cerebro que usualmente nos va a ayudar a tomar decisiones, nos va a ayudar a usar la lógica ujú, en base, digamos, de la información que tiene, ¿no? ujú, Nuestra mente va a buscar información en nuestro corazón, va a buscar información en nuestro corazón para poder tomar las decisiones lógicas, mm. las decisiones Con con razonamiento, con la razonamiento, con sabiduría, con los creatividad, incluso consejos. con creatividad. Mm. Va a buscar con creatividad, va a buscar, o si no, te va a presentar diferentes versiones de lo que podría ocurrir, Como que pesar las como que consecuencias, pesar ¿no? las consecuencias. Ujú, Va a ayudarte a poder buscar una solución, va a ayudarte a poder ser creativo. Por eso, si tú te pones a pensar, la mayoría de la gente que ha inventado cosas hasta ahora, la gente de antaño, ¿no? Los que inventaron el avión, los que han inventado cada cosa, cada una de estas personas, si te das cuenta, podían haber tenido en cierto temor, ¿no? Imagínate, son nuevas ideas que a nadie se le ha ocurrido pensar, pero a ellos sí se les ocurrió pensar y hay un desafío de la burla, del qué dirán, de lo que podrían decir. Hasta ujú, mucha gente se burló, ¿no? Mucha gente se burló, por ejemplo, cuando los hermanos Wright hicieron esto del avión, cuando de repente Thomas Edison falló más de 99 veces, creo, la vuelva incandescente. Son personas que tuvieron que enfrentar el temor que les impulsó a pensar diferente, pero al mismo tiempo entendemos que no se dejaron llevar por ese temor, porque usaron la lógica, usaron la creatividad, usaron todas estas cosas que cuando nosotros no nos entregamos al temor empiezan a brotar como parte de la solución y es donde nosotros empezamos a ejercer nuestra mente y nuestro corazón ujú, para poder justamente vencer lo que es el temor. Y algo que tú dices es muy cierto, ¿no? Yo me acuerdo de esa conversación que tuviste con esta persona y recuerdo que esta persona decía, no, ni nunca, jamás haría lo mismo. Y yo recuerdo que era tu primera vez que ibas a alquilar una casa y honestamente, hasta a mí me dio miedo cuando dijo él. O sea, también la influencia de personas que tienen temor. Tenemos que tener mucho cuidado con gente que siempre está en temor y habla en temor y tiene hábitos de preocupación. ¿Cómo esa persona te dijo eso? Y honestamente, yo recuerdo que le dije a Jason, ¿estás seguro? ¿Estás segura? Porque realmente esas cosas pueden pasar. Y yo recuerdo que también me sentí con temor, pero hubo algo en ti mm, que tú dijiste, no, o sea, yo lo voy a hacer, ya he pensado bien, he calculado las cosas, yo creo que sí puede suceder, y en caso que me pueda pasar eso, puedo hacer esto, ¿no? Ya tenías mm, como ideas y ya tenías como salidas, tu mente ya había pasado, ¿por qué? Porque no dejaste que el temor mm, congelara o te discapacite para en poder congelarte o bloquearte, ¿no? En simplemente no hacer. Así mm. que, Bueno, y justo cuando hablamos de ese punto, hay un versículo muy bueno en la Biblia, una escritura que habla precisamente de esto que para mí me ha ayudado, ¿no? Cuando hablamos de enfrentar este tipo de cosas, me ha ayudado como que a hacer un lema, tanto a entender qué hace el temor como lo que no debo permitir que el temor haga. Y eso se encuentra en segundo de Timoteo 1:7. Todos los oyentes, quiero que lo apunten. Segundo de Timoteo 1:7. Este es un versículo como para memorizarla, como para imprimirla y tenerla en la cabecera de la cama y verla todos los días, para tenerla ahí en tu libro de creatividad, ¿no? Al lado de tu devocional, verlo en tu lugar de trabajo. Y hay distintas versiones, ¿no? Pero una de las versiones dice, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Otra versión dice de cobardía. Es interesante cómo nos hace entender, porque el temor da cobardía.
como que, ay, no me atrevo, como que, ay, no, no creo. Como que tenemos la idea, la creatividad, el impulso, la oportunidad de parte de Dios, pero algo nos detiene y es el temor. Ahora, lo interesante es que Dios no nos ha dado un espíritu. La palabra ahí usada en el lenguaje original de la Biblia, que es griego, es pneuma, igual que el Espíritu Santo. O sea, hay un sistema espiritual que no viene de Dios, que es el temor. Exacto. ¿Por qué? Porque yo veo que hasta hay guerras, hay asesinatos por temor. Las relaciones se rompen por temor. Hay divorcios por temor. Hay tantas cosas que se crean por temor. Ahora, dice que no nos ha dado el espíritu de temor. Lo que hablamos es que hay cosas que podemos pasar. Sí, podemos pasar fracasos, dificultades, pero hay que cuidar mucho el corazón, lo que hablamos la semana pasada, para no crear una trauma, para no crear una creencia en el corazón donde se repite y ya no pensamos con la lógica, ya no escuchamos los principios de Dios, ya no buscamos los consejos, ni nos atrevimos a intentar algo nuevo, sino nos quedamos en ese ciclo reaccionando, como dice, vuela o pelea, la reacción, ¿no? Y se apaga la mente. Eso es lo que hace el temor. Ujú. Pero ahí nos está diciendo Dios que el Espíritu de Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, Ya, ¿no? y justamente en ese punto, ¿no? Ya dando un poco una recapitulación breve en cuanto a lo que ya hemos hablado, es que número uno, el temor y la incertidumbre es lo que crean digamos, el bloqueo o la desconexión con la lógica, con la creatividad, con lo que tú necesitas para avanzar en tu destino. Mm, Entonces, cuando hay temor, con, con incertidumbre, crea lo que también es la ansiedad. Pero algo que me encantaría hablar es un poco acerca del temor como hábito. Y como esto hábito. es algo muy, muy en nuestra cultura. Yo sé que muchas de las mujeres me van a decir, sí, es verdad. Y yo creo que es lo que es el hábito del temor, es la preocupación. La El preocupación. hábito del temor. O sea, Y lo cuando espiritualizamos. lo Estoy espiritualizamos. bien, no estoy preocupándome por el Lo bienestar hacemos de... loable, lo Ah, hacemos loable, ¿no? Porque lo primero que te dice una mamá o te dice una persona, te dice, tienes que preocuparte por tus mm, hijos, tienes que preocuparte por tu trabajo, tienes que preocuparte por el futuro, mm, tienes que preocupar. Entonces, todo usa la palabra preocupación, porque la preocupación es el hábito del temor. Cuando tú digas, yo no practico temor, ¿no? Si yo digo, yo practico deporte, yo corro todos los días, el hábito mm. hace que yo sea una deportista. La preocupación te hace a ti temerosa. Wow, La preocupación te hace temerosa. La preocupación te va a hacer ansiosa. La preocupación va a bloquear lo que Dios quiere hacer. Ahora, ojo, yo sé que muchos de nosotros nos preocupamos y sentimos como un apuro, ¿no? Como un empuje, ¿no? Ay, me preocupo y de pronto lo hacemos. ¿Sabes por qué? Porque sí, la preocupación es un arma de dos filos. El primer filo es que la preocupación te da la apariencia de que tú tienes el control. Ah, me preocupo. Ah, entonces tomo acción. Entonces de pronto tú sientes que tienes el control. Sientes que hay un flujo de energía que te empuja a hacer lo que supuestamente te preocupa, pero ojo, no significa que sea la mejor decisión, no significa que sea la mejor acción para, para poder solucionar lo que te estás enfrentando, lo que te está provocando temor o miedo, ¿no? Entonces, pero mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice, y lo tengo acá, dice, no se preocupen por nada. Interesante, ¿no? Interesante cómo nuestra cultura ha abrazado la preocupación como algo parte de nuestra vida diaria, como algo parte loable, algo que nos hace de repente más responsables incluso, ¿no? Pero no es así. Porque la palabra de Dios, lo que nos dice la Biblia, que es la verdad, que creemos que es la verdad, nos dice no preocupen por nada. En cambio, reemplacen, dice, ¿no? En cambio significa reemplaza esa preocupación orando.
Dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Ahora, esto es muy interesante, esto es muy interesante porque honestamente la Biblia menciona 365 veces, hay 365 versículos en la Biblia que habla acerca o tiene el contexto, o tiene la frase no temas, no temas. Y obviamente yo te quiero preguntar en esta noche, ¿qué imágenes en el corazón en cuanto a esa área que tú tienes? Tú debes ahorita tener temor en alguna área de tu vida. Todas la tenemos porque, como dije, el mundo, el entorno que vivimos muchas veces trae incertidumbre. Y el temor es parte de nuestra forma, de nuestra vida. Es una, como es un sistema que está incluido en nosotros para poder tener, es un mecanismo de defensa que está dentro de nosotros. Entonces tenemos un entorno, que es el mundo, que siempre va a haber un poco de incertidumbre. Tenemos lo que es el temor, que es un mecanismo de defensa, ¿no? Pero aquí lo que va a hacer la diferencia es el hábito que tienes. El hábito de preocuparte o el hábito de orar. Lo repito, el hábito de preocuparte o el hábito de orar. La preocupación te lleva a ser una persona temerosa y ansiosa. La oración, y ahora lo que vamos a ver es la oración nos lleva a algo diferente. Pero antes quiero escuchar a mi esposo. Yo estoy segura que Quiero alguien hacerte una decir algo. pregunta. Quiero hacerte una pregunta. Voy a parar. Respira. Que la pastora empieza a predicar y predica. Este es muy interesante lo que has dicho, amor. O sea, es más la misma palabra, preocupación. Es como que uno tiene que estar ocupado en lo que está haciendo. Muy Pero interesante, no estoy haciendo nada. sí. O sea, literalmente no estoy ahí todavía. No tengo nada en mis manos, en mi control. Y lo que está en mi control no me estoy ocupando. Estoy preocupándome con cosas que aún no se ha hecho, aún no se ha vivido o aún no han pasado. Y quizás, probablemente, nunca pasarán. Pero te hago una pregunta. ¿Tú crees que las personas que constantemente andan en preocupación o en temor, invitan a pasar malas cosas? Totalmente, Es como que se totalmente. llama, se abre puertas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo ves? ¿No? O sea, obviamente lo hemos visto en algunas personas, en algunos casos de familiares. Además, hemos aprendido con el pasar de los años que nosotros, cuando no permitimos que eso entre ni siquiera en la cabeza, nunca sucede. Pero ¿cómo lo es? ¿Cómo lo ves? Bueno, algo que yo me di cuenta y obviamente he tenido mucho que trabajar en esto en mi propia vida y hay momentos en que yo caigo en estas loops de ansiedad, de preocupación. Pero algo que me he estado dando cuenta es que, número uno, tengo que identificar las cosas que me preocupan, porque la preocupación tiene voz. La preocupación tiene una voz, Mm, tiene palabras, mm. como por ejemplo, no, ay, se va a morir mi hijo, o me voy a quedar sin trabajo, o seguramente me quedaré sola por el resto de mi vida. O de repente, si me botan del trabajo, o si me voy del trabajo, me va a pasar esto, o si yo me quedo en este matrimonio, seguramente seré una vieja amargada toda mi vida, o si de repente me caso con esa persona, mi vida va a ser siempre una esclavitud. No, O no sea, sé, sí, no el sé. temor tiene voz, El temor, de hecho. la preocupación tiene voz. Entonces, ¿qué sucede? Que esta voz repetida en tu vida tantas veces hace que tú lo digas audiblemente. Y lo que dice la Biblia es que la palabra, que la vida y la muerte está en nuestra lengua. La vida y la La muerte. muerte. O Entonces, sea, en otras palabras, lo que me estás diciendo es que sí, abrimos puertas. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros tenemos poder como hijos de Dios, como personas, para crear, para formar, para caminar confiados. O con el temor, cuando está predominando mis pensamientos, hace que mis pies resbalen, hace que haya descuidos, o totalmente. incluso invita a lo demoníaco. Esto me hace pensar en algo que pasó hace muchos años que mandamos a nuestros hijos a un campamento. Me acuerdo que hace muchos años mandamos a nuestros hijos a un campamento
Yo sé que tú de joven tuviste buenas, lindas experiencias en campamento, hasta recibiste a Cristo en un campamento. Yo también me encontré con Dios en un campamento y habíamos trabajado en campamentos. Obviamente, eso también quería como que señalar, ¿no? Que la preocupación es estar ocupado de algo antes que sucediera, que no ha pasado, que está fuera de tu control. Pero la preparación sí es necesario. Sí es necesario la preparación. O sea, en otras palabras, la preparación, todos tenemos que prepararnos. Yo fui un niño explorador y el eslogan era siempre preparados. Y tú me conoces, o sea, yo tengo herramientas para salvar mis herramientas, yo tengo baterías para... Eso porque siempre en nuestras vidas, Ujú, yo como, no sé, como, no sé si, no puedo decir lanzada. peruana, como Chris Love, como Chris Wolverine, no, a veces yo como que a última hora hago las cosas y yo sé que tú te esmeras tanto en hacer las cosas con tanta preparación y siempre dices eso, es que yo era un niño explorador, no, y yo no lo era. Pero hay un punto ahí que nos enseñaron porque nos llevaban y luego ya de joven nos llevaban en muchas aventuras, alpinismo, en muchas cosas. Hay un Eh, versículo en Job 3:25 nos dice Mariel que dice, ay, ay, se fue. se fue, Mm, pero ento- interesante, interesante. Entonces, lo que me he dado cuenta es que sí, tenemos que estar preparados. Incluso dice en Eclesiastés que si afilas la hacha, el trabajo es más eficiente. O sea, eh, mi- como niño explorador me enseñaron a afilar un cuchillo. Y algo que nos enseñaron fue que si tú tienes un cuchillo con poco filo, te vas a accidentar. Mayormente los accidentes pasan porque tienes que usar mayor fuerza. Eso es lo que dice Eclesiastés. Hay que usar mayor fuerza con la hacha que no tiene filo. Entonces, ¿qué pasa? Hay precisión y hay menos accidentes con algo más afiludo. Pero la gente piensa en lo contrario. Entonces, sí hay que tener preparación. No hay que descuidarnos en la preparación. Entonces, volviendo a la historia, mandamos los niños al campamento Ya, ya. y nosotros ya sabíamos la organización que hace los campamentos. Es más, yo estudié en su instituto bíblico, conozco, es una organización internacional. Esto fue Palabra de Vida, que tiene un campamento en Cañete, por cierto, al sur de Lima. Conocíamos a los directores, conocíamos a algunos de los que estaban en el programa, conocemos bien y bueno, sabíamos cómo iban a controlar los niños, cómo los iban a cuidar, sabíamos de todo. Además, conocíamos el lugar porque habíamos ido antes Ya. y mandamos a nuestros hijos a este campamento. Nuestros hijos le hablamos del programa, de obedecer al consejero. Sabíamos que había botequín y mandamos todo para los niños, repelente, bloqueador, su sleeping, todo. La logística de llevarlos. Y me acuerdo que estaban yendo con un grupo de chicos más y había una persona que nos dijo, no, yo ni a balas mando a mi hijo porque mil cosas le pueden pasar, ¿no? Y nos empezó a relatar todo lo que iba a pasar a su hijo si lo mandaba al campamento, desde caídas hasta violaciones, ¿no? Y de verdad me quedé boca abierta. Yo dije, wow, no dije nada para no ser rudo, Nunca se te hubiera no, ocurrido. jamás, ¿no? Y llegando a la casa le digo, pobre niño, no tendrá muchas oportunidades. Y qué feo tener tanto temor sobre la vida de tus hijos. Ahora, es necesaria la preparación, es necesario la investigación, es necesario la sabiduría. No vayamos a descuidar esas cosas y luego, la de Dios, ¿no? O sea, ojalá lo cuide el Claro, Dios. pero escúchame, la sabiduría, la preparación, el research, ¿no? La búsqueda, lo que tú estás hablando, Investigación. tiene que ver mucho cuando nosotros no estamos bloqueados. Eso. Cuando O nosotros sea, en otras palabras, esta persona ni siquiera lo tomó en cuenta. Ni siquiera iba a darse el tiempo de llamar o ver, porque ya tenía un prejuicio de temor que ya estaba como hábito, ¿no? Había un hábito de preocupación. Ahora, yo no soy el juez de la gente, eso lo hace el Espíritu de Dios, pero cuando hablamos de frutos y resultados, estas son las cosas que realmente nos estorban, Cristiano. ¿Por qué? Porque cuando quieres emprender algo, y tengo mucha experiencia emprendiendo, cuando quieres emprender algo, necesitas buscar al menos 40 a 50% de los hechos. O sea, en otras palabras,
investigar el mercado, tener la idea, etcétera, etcétera. Hay que hablar con las personas apropiadas. Hay un proceso. Además, hice un curso de eso que se llama Piensa y hagas rico. Y hay otro de inversionistas de reino. Dos cursos que puedes tomar en el instituto. Te puedo dar acceso, conecta conmigo, que te enseñan cómo investigar el mercado, cómo saber. Pero siempre hay un punto, porque es imposible tener 100% de certeza. Necesitas a los 50% de certeza ya lanzarte en tomar una decisión y hay un riesgo. Es más, entre mayor el riesgo, mayor la ganancia. Pero vamos a hablar eso cuando hablemos de fe. Porque Eso el sí, riesgo eso sí. pertenece a la fe. El riesgo no pertenece al temor. Y es algo que la gente Eso sí. confunde porque es verdad, ¿no? Y una de las cosas que quiero justamente hablar es cómo regular el temor. ¿Cómo entonces vencer las mentiras del temor? ¿Cómo poder descubrir esas mentiras? ¿Cómo poder traer esas imágenes, ¿no? A nuestra mente. Entonces, primeramente vamos a hablar acerca de que nosotros somos tres partes. Nosotros somos cuerpo, somos emociones y somos espíritu, ¿cierto? Entonces, el temor se localiza más en la parte espiritual, aunque no querramos decirlo, se localiza en la parte espiritual, porque justamente Dios dice que Dios no nos da un espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio. Entonces, la parte espiritual es donde se localiza muchas veces el temor. Pero sí podemos trabajar y poder ayudarnos a crear hábitos, tanto en la parte corporal como en la parte emocional, para poder justamente regularnos, ayudarnos a vencer esos temores en nuestras vidas. Entonces, una de las cosas importantes es en la parte corporal, bueno, vamos a hablar simplemente cuando tú ya estás en este bloqueo de ansiedad, ¿no? Por ejemplo, la respiración, ¿no? Respirar, enfocarte en algo diferente. A veces estamos ya tanto en temor que estamos bloqueados. O sea, lo primero que pasa cuando entra algo, esa trauma, ¿no? Es que literal uno aguanta la respiración. Exacto. Y algo que yo aprendí hace mucho, que ayuda muchísimo a regular las emociones. Y bueno, esto no salta a la parte espiritual, que cómo orar, que vamos a hablar ahorita. Pero una cosa de inmediato cuando sientes temor es de respirar lentamente. Algo que yo hago es 5 segundos, es decir, inhalar por 5 segundos, mm, aguantar la respiración 5 segundos y soltar el aire por 5 segundos. Y luego quedar estático 5 segundos. Si usted hace 10 respiraciones así, le quita la ansiedad. Literal. Si está acelerado por cualquier motivo, es más, los militares enseñan esto, le llaman respiración en caja, porque literal es un cuadro como de 5, 5, 5, 5, ¿no? Y eso es algo que se puede hacer inmediatamente para bajar el latido del corazón, bajar el sistema nervioso y empezar a evaluar nuevamente, ¿no? Empezar con el desbloqueo. Otra de las cosas que ayuda mucho es cambiar de enfoque. Yo recuerdo a mi mamá que, no sé, mi mamá tenía la costumbre de cada vez que cuando éramos niñas, mi mamá tenía esta linda costumbre que yo creo que hasta ahora yo también la practico a veces, ¿no? Cuando sentía, no sé si ella percibía mi temor o era porque estaba haciendo algún tipo de malcriadez y me ponía a llorar y es lo que lloras y te portas mal y lloras hasta que ya no puedes respirar y la niña está así. ¿Ya? Yo recuerdo que me ponía así, mi mamá me decía, vamos a caminar o vamos a comer algo rico, un postre, algo. Entonces, sin querer queriendo, ella estaba ayudándome a regular, a hacer un cambio de enfoque. Y realmente esto es muy importante, poder entender que donde tú estás, en ese momento de ansiedad, ese momento de temor, ese momento de bloqueo, ese momento de congelamiento, que tú entiendas que eres humano, que así funciona el temor, pero que tú puedes hacer algo a nivel físico para poder ayudarte a desbloquearte de ese lugar, ¿no? La combinación de estas dos prácticas, que también se enseña muy común, casi como terapia, es que sales a tomar aire, no sientes así bloqueado, y cuando caminas, respiras durante 5 pasos, lentamente.
y sueltas el aire durante 5 pasos. ¿No? Y el movimiento, tanto como la respiración controlada, ayuda mucho. Algo que a mí me ha pasado, y esto regreso a ese versículo de que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino poder, amor y dominio propio, es que cuando siento temor, yo lo trato, y esto suena raro, no vayan a pensar que yo soy un loco espiritista ni nada, pero yo lo trato como una fuerza espiritual, como si fuera un demonio, o sea, como una mosca que ha entrado en la casa, como esa mosca. Alguna vez han tenido en la oficina, una vez me entró aquí en esta oficina una mosca. No puedo trabajar con esa mosca porque distrae, fastidia, ¿no? Y hay unas moscas acá donde estamos que pican feo, te pican bien feo, peor que un mosquito, duele feísimo. Entonces, si llega a aterrizar en mi piel, me va a picar. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esa mosca? Tengo que matar la mosca, botarla de mi oficina. Es la única opción. Entonces, yo aprendí con esto de la voz que tú dices. El temor tiene una voz. Cuando en el oído escuchaba, yo pasé un tiempo de temor cuando me mudé a Perú hace muchos años, a Cieneguía, eh, que hasta yo tomaba una siesta en la tarde y soñaba que mi hijo se ahogaba en la piscina. Sí, así lo veía. Pasaba y pasaba. ¿Y qué pasa? Eso uno no viene de Dios. En lo personal creo que eso es demoníaco, eso no viene de Dios. Puede también haber temores en nosotros, traumas en nosotros, pero nosotros podemos alimentarla y darle vida. Porque se siembra muchas veces pensamientos de nosotros que no son de nosotros y tenemos la opción de alimentarla para que crezca y se apodere de nuestra vida, o podemos matarla de hambre y botarla de la vida. Entonces yo me levanté y yo dije, en el nombre de Cristo, se va ese temor de mi mente. Y cada vez que como que quería entrar, como que se abría la puerta, ¡pi! Y trataba de meterse esas tinieblas, yo cerraba la puerta, aplastando el dedo, así. Que yo recuerdo de esa memoria que acabas de decir, y me parece muy interesante porque algo que, Y ojo, ni siquiera no se han ahogado ninguno de mis hijos, sino que han ganado medallas de natación, todos. no, y justo Así que, decir que una de las cosas que sí podría decir que yo admiro mucho de ti, Jason, es que no dejas que el temor te bloquee, porque yo recuerdo que, no sé, recuerdo esa época que Jeremiah era un poquito más pequeño que todos nuestros hijos cuando tú les enseñaste a nadar, y yo recuerdo que tú agarraste a Jeremiah y lo cargabas cada mañana y él, no, y tú, sí, vas, te voy a enseñar a no, nadar. Ahora, obviamente, me imagino que ah, era por esas cosas que tú pensabas. exacto. Entonces, no solo tienes Me que, llamó la atención que tú nunca dijiste, ¿sabes qué? No, no, que no nade, o que no se acerque al agua, o que no, ¿sabes qué? Déjalo, que no se acerque a la piscina. O sea, no tuviste esa porque actitud, entonces, ¿qué sino sucede? que buscaste más una Nosotros solución. O nos sea, convertimos, si no tratamos con él, si no echas fuera el temor de tu mente, de tu espíritu, como dices tú, ¿qué sucede? Tú terminas siendo compinche del temor, ayudando al temor a cumplir su destino en nosotros. Y una cosa que yo aprendí de un mentor es que el temor siempre va a buscar las evidencias para justificar su estancia y su estadía en tu vida. Va a decir, no, es que mira lo que le pasó a fulano, o mira, la hija de otro sí le pasó algo. Entonces, ¿qué pasa? Yo tenía que enseñarle a nadar a mis hijos, tenía que poner un cerco alrededor de la piscina, las cuales ya hice. Pero si yo me quedaba con el temor, con la idea, con la imagen, porque toda la fe empieza con la imaginación, toda realidad se hace en la imaginación. La casa donde tú estás sentado ahorita escuchando esto salió de la imaginación de algún ser humano, algún constructor, algún diseñador, algún arquitecto, ingeniero. O sea, todo este vaso salió de la imaginación. Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo juntarme y unirme a la imaginación de temor y crear una realidad. ¿Por qué? Porque si yo cedo y permito que eso está en mi vida, se siga estando en mi vida, no voy a tomar la acción que necesito. así es. Yo no voy a ser precavido, no voy a tomar mis acciones, no voy a enseñar a nadar a mi hijo, no voy a construir mi cerco, no voy a crear horas de Vas a supervisar la hacer piscina. murallas Murallas de de protección, pero que no protección son.
en vez de preparación, Así es. anticipación, ¿no? Ahora, Entonces eso se hace todo un sistema que nos destruye. En resumen, cualquier temor que hay en tu vida, el temor siempre está en la mente, es del espíritu a la mente, del corazón. o sea, del corazón a la mente, como una voz aparece, como una voz diciéndote algo. Solamente lo puedes enfrentar y echar fuera. La única forma de conquistar el temor, tienes que o enfrentarlo o echarlo fuera. Echarlo fuera es cuando son cosas demoníacas como que se va a morir tu hijo, algo te va a pasar, eso es demoníaco, ¿ok? lo, lo que tienes que enfrentar es, me da cosas subirme a una bicicleta, nunca aprendí a montar. Tienes que subirte a la bicicleta. Quizás te caes, pero te levantas y lo conquistas. O sea, esas son las únicas dos opciones que he aprendido en mi vida. Bueno, una de las cosas también, ahora eso hablamos un poco de la parte corporal, la parte emocional, que a mí realmente me ha ayudado mucho en mi vida, es justamente hacerte creo que dos preguntas y después buscar un resultado, ¿no? La primera pregunta, de repente en tu tiempo a solas, en tu tiempo con Dios, en tu tiempo de meditación, si es que la tienes, y si no, te recomiendo que la tengas, porque es algo muy importante si nosotros queremos empezar a tratar con las mentiras de nuestro corazón. Es muy importante que tú puedas tener el hábito de poder tener tiempo a solas meditando, Evaluando, orando. evaluando, escribiendo, orando, no con la tele, no con el celular, sino tú sola. Y yo O sea, siempre al final del día que te sientas y dices, ¿por qué reaccioné así? ¿Por qué estoy actuando así? ¿Qué pasó en mí que hizo que yo tomara esa bueno, hay decisión? muchas preguntas que te Evaluación. puedes hacer, ¿No? pero una de ellas, que es muy importante, es qué imagen Mm, en el corazón ujú, tengo sobre esta situación. No, ¿qué imagen tengo en el corazón sobre esta situación? Yo no sé cuál será, digamos, tu talón de Aquiles en cuanto a temor. No sé qué es lo que tú piensas en hacer y de pronto te bloqueas, ¿no? Ya no quieres hacerlo. Y te pones así. ¿Qué imágenes traes? De repente en mm, tu dinero, ¿no? En tus finanzas, o a lo mejor en tus relaciones, o a lo mejor, qué sé yo, en tu alimentación, en tu cuerpo, en tu futuro. O sea, ¿qué imágenes realmente hay en tu corazón? Y eso es mm, algo que es importante si lo puedes escribir, si lo puedes dibujar, ¿no? Y ahí te vas a dar cuenta realmente. Ahora, estas imágenes, ¿qué te dicen? ¿Qué te dicen estas imágenes? ¿No? Muchas veces nosotros podemos decir, no, en las finanzas, ¿qué imagen tengo en cuanto a mis finanzas? Yo me veo como que siempre voy a estar pobre. Me veo que siempre voy a estar ahí trabajando duro hasta la noche y nunca que me alcance el dinero. ujú, ¿Qué hay detrás de esa imagen? Que no voy a tener dinero, mm, que siempre voy a estar pobre, que no importa cuánto me esfuerce, jamás podré tener lo suficiente para mí. mm, Entonces, es muy poderoso poder entender y poder ejercitar este tiempo de meditación con estas preguntas. ¿Qué imagen tengo yo de esto? De tus finanzas, de tu vida personal, de tus relaciones, ¿cuáles son? Y luego de eso decir, ¿qué cosa me dice esta imagen? Y una vez que tú identificas qué te dice esta imagen, poder entender qué estás haciendo para aplacar eso. mm, ¿Qué estás haciendo para aplacarlo? ¿No? Muchas veces hay gente que de repente empieza a pensar en sus finanzas y luego la acción que toma o lo que le dice la preocupa, entonces para aplacar esa preocupación comen o gastan más de lo debido o empiezan a tomar drogas o empiezan a adiccionarse a cualquier otro tipo de cosas. Entonces, escaparse. escaparse Mm, de lo que están sintiendo. Entonces, es bueno poder identificar estas cosas en tu vida, porque esta es la parte emocional, cómo tratarla, la parte emocional con esas preguntas a tu tiempo a solas. Y son cosas que te va a ir preparando para lo que yo sé que va a ser en mm, tu vida, ¿no? wow, Y otra cosa que te quiero decir es poder, y dentro de toda esta mentira, dentro de la imagen, dentro de lo que la imagen te dice, ¿no? Empezar a encontrar qué es lo que Dios dice. Porque como estábamos viendo anteriormente, este versículo dice, no te preocupes por nada,
En cambio, En cambio, oren oren por por todo. todo. ¿Y qué más dice? Dice, dígalo a Dios, dígale a Dios lo que Ujú. necesitas y dele gracias por lo que Él ha hecho. Ahora, Si estás recordando lo que hizo en el pasado. Ahora, lo que yo te quiero decir algo es muy importante, que muchas veces no le damos el valor, ¿por qué? Porque hoy en día vivimos vidas muy aceleradas, vivimos vidas muy ocupadas. Como que nos falta un poco entender a mí. Yo he vivido una vida bastante acelerada, he vivido una vida criando 4 bebés y yo sé que no es fácil como mamás, como mujeres que trabajan. No lo es, no lo es, de verdad que nunca lo ha sido. Pero hay ciertas prioridades en nuestras vidas que tenemos que hacerlo y esas prioridades que llenan nuestro día, debemos hacerlo y debemos tenerlo porque detrás de esa prioridad debe haber una recompensa, algo que sabemos que nos va a hacer bien. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo más o menos tenía 16 años, yo me había acostumbrado y creo que parte de lo que voy a hablar en la conferencia es justamente algo relativo a por qué yo corría, ¿no? Yo era una niña que vivía enferma casi toda mi niñez de asma. Y bueno, para hacerte corta la historia, porque no se alcanza tanto el tiempo, este, recuerdo que en un momento dado tuve un mentor que me ayudó a poder combatirlo a través del correr. Entonces yo empecé a correr, desde los 16 años empecé a correr, hasta que recuerdo que para mí era una prioridad el correr. Pero sucede que en ese tiempo yo también estaba viendo una iglesia y recuerdo que uno de los líderes me dijo, deberías poner a Dios antes de tu correr, porque justo creo que era una mañana, un día sábado, y teníamos que hacer algo en la iglesia, y no sé qué pasó, pero yo le dije, no, yo no puedo porque tengo que entrenar, ¿no? Y de verdad me dijo, estás mal, porque Dios debe estar antes de correr, ¿no? Tu servicio debe estar antes de correr. Y honestamente, a mí me quedó tan grabado esto que me sentí muy mal, me sentí culpable, dije, wow, realmente estoy haciendo algo malo, ¿no? Y como que esa mentira, ¿no? Esa pequeña experiencia que tuve, sí sembró un poco de mentira en mi corazón. ¿Por qué? Porque cuando yo era mamá, yo recuerdo que muchas veces me sentía mal, honestamente, a pesar que sí lo hacía, y a pesar que yo igual me iba a correr, pero me iba a correr con culpabilidad, ¿no? Eh, a veces yo decía, ay, ¿por qué no soy como esas mamás que hacen un desayuno enorme a mis hijos y me quedo con ellos a cenar? Porque de verdad yo a veces agarraba un huevo duro, les daba y me iba a correr con mi jogger, ¿no? Con mi carrito de correr. Y honestamente, ¿Qué pasó yo, con tu asma? yo me di cuenta, honestamente me di cuenta que aunque esa persona me dijo que estaba mal, era una mentira. No estaba mal, porque Dios lo había puesto en mí, porque honestamente el correr fue una terapia para mí. ¿Y qué pasó con tu asma? Eso lo voy a hablar en la conferencia, pero honestamente fue una terapia, el correr fue una terapia para mi mente, criar hijos, estar en el ministerio, tener que lidiando con el hogar, el trabajo, la casa, fue una terapia y honestamente hay cosas en nuestras vidas que pueden ser terapias y una de esas es la oración. Mm, Y así como habíamos hablado antes, Dios nos ya ha creado terapias en la Biblia, pero muchas veces no la tomamos en cuenta, no las tomamos como prioridad. Y no te estoy diciendo con esto que la oración debe ser 1 hora todos los días en una esquina, no. Muchas veces como mamás necesitamos orar mientras que lavamos los platos, mientras que cambiamos los pañales, mientras que vamos al trabajo, mientras que venimos al trabajo, pero la oración es una terapia porque la oración crea fe, mm, la oración crea identidad. mm, La oración hace que tengas una mente de posibilidades que puedas expandir. Y la oración hace que tu corazón pueda hacer un reseteo mm. de lo que tú Así es, crees, eh, de lo que tú crees o de las mentiras que tienes en el corazón con las verdades de Dios. así es. Entonces, contesta mi pregunta. ¿Qué pasó con tu asma? ¿Eres asmática ahora? No, yo no soy asmática, yo me sané de mi asma. Es más, nunca Muy a- tuve una crisis de asma desde que Es empecé a más, correr. desde que nos casamos, botaste tu inhalador y nunca más has No, usado. jamás.
Pero has honestamente, corrido por los últimos 7 años, sí. he corrido por los últimos 7 Entonces, años ese y es un, sí es una prioridad eso es un en buen mi día a día. punto. Hay que formar un hábito cada vez que entra temor a mi mente, en mi entorno. Y no estamos hablando de un miedo que estás en un barrio feo y tienes que ser precavido. No, No, estamos hablando de las cosas que no permiten que tomes acción. Y así como tú dijiste, las personas te pueden decir muchas cosas, pero tú tienes que parar, echar fuera ese temor y recibir el poder, el amor y el dominio propio. El dominio propio es formar buenos hábitos, es decir, la oración y orar y convertir eso en fe, así como tú hiciste, en fe. Y mira, no tienes asma ya. Entonces, bueno, eso concluye nuestro tiempo. Vamos a terminar la grabación. Quédense porque queremos orar por ustedes. solamente Si quiero nos estás, si nos estás. algo Ujú, pequeño. Y este es un versículo que me gustaría decirte que mm, Dios tocó mi corazón hoy para decírtelo y dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como mm, hijos, el cual clamamos Abba Padre, que está en Romanos 8:15. Y yo te quiero decir esto, algo. Yo esto lo voy a enlazar con la parte de tienes que venir a la conferencia. ujú, ¿Por qué? Porque en la conferencia vamos a estar tratando el corazón de hija. mm, Y muchas veces nosotros aún seguimos en temor y no hemos hecho un reseteo en nuestras mentes de las mentiras que se han impuesto ahí porque aún no nos vemos como hijas. ujú, Porque hay mentiras que no nos permiten creer que tenemos un padre, un Abba Padre, donde podemos correr a Él, contarle, decirle, ser nuestra prioridad. Y eso es lo que está no permitiendo que tú puedas avanzar y acelerar y mm. poder creer la verdad de Dios en tu vida. Me encanta lo que dices, Cris, porque un verso que para mí también es muy poderoso en esto cuando enfrento temores es 1 Juan 4:18 y dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y lo que estoy compartiéndoles de poder echar fuera, de enfrentar y echarlo fuera, es lo que dices. O sea, no tienes un espíritu de esclavitud. Si tú estás escuchando esto y todo lo que estamos aquí, tenemos temores que no están permitiendo ciertos avances, que nos mantiene, como dice, en el loop, como que en el Matrix, ¿no? Como en el ciclo vicioso, repitiendo las mismas cosas, frustrados, sin entender por qué se están repitiendo lo mismo. Ya no hay a quién más echar la culpa, pero a veces es porque tenemos, aunque somos libres, nos estamos poniendo cadenas y nos olvidamos de que nosotros tenemos un espíritu de hijo amado, donde podemos llamar papá. Abba significa papito, literalmente. Y de eso se trata lo que va a suceder en el mes de septiembre. En septiembre tenemos el 20 de septiembre, la noche de Shabbat para parejas en liderazgo. Te puedes inscribir en el enlace que está en el chat de Noche Shabbat. Eh, el viernes 20 de septiembre tenemos el 21, la gran conferencia de Mujer de Vida. Es todo un jornal de todo el día de 8 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. Vas a estar con Craig Hill ministrándote, con varias conferencistas, temas, y va a ser una experiencia, o sea, interactiva, no solo lógica, sino Dios te va a tocar en ese tiempo. Y tenemos, bueno, voy a volver a compartir, me están pidiendo el de Shabbat, está en el chat, lo voy a subir. Ya subí el de Mujer de Vida, la conferencia, pueden verlo en el chat, pueden usar el código cupón Julio para un descuento, solo en el mes de julio, un gran descuento. Ahí está en el chat lo de Shabbat. Y también el domingo 22 vamos a estar en la iglesia Fuente de Vida para toda la familia y vamos a estar con esa administración de Craig Hill y otros Hola. invitados más con la iglesia. Bueno, vamos a parar nuestra grabación, la vamos a parar en este momento y vamos a, muy bien,